El hedor a tierra húmeda y desinfectante barato se pegaba a las paredes del pabellón, pero lo que realmente cortó el aire fue el crujido del papel en la mano del comandante. El sargento major Pavel Volkov, una figura maciza cuyo abrigo de lana áspera parecía absorber toda la luz, había declarado la orden de higiene máxima y con ello la sentencia de muerte para la única cosa que mantenía vivas a las prisioneras: sus recuerdos. Elena Kraus, prisionera 412 y ex bibliotecaria, sintió una rigidez familiar apoderarse de su mandíbula. Su falla fatal, la rigidez moral, le gritaba que la obediencia total era la única ruta ética hacia la supervivencia, incluso si eso significaba la traición al alma de sus compañeras. Volkov no levantó la voz, lo cual fue peor. La orden era simple y brutal: la eliminación inmediata de todos los elementos superfluos: cartas, trozos de tela, fotografías gastadas, un alfiler de cabello que no tenía función práctica. Todo lo que no fuera uniforme, manta o cuenco. La razón oficial era la inspección inminente de la Cruz Roja, prevista en 72 horas. Si el campo de reeducación Fortaleza 8, al este de la Alemania ocupada, no parecía un modelo de eficiencia soviética, ninguna de ellas vería el sol de la libertad. El comandante se detuvo frente a una mujer joven, Greta, que acunaba un diminuto pato de madera. Antes del toque de queda, o yo mismo me encargo de incinerar la barraca con todos sus contenidos. Esta es la condición para nuestra supervivencia. Pero ¿a qué costo se mantiene la supervivencia? El silencio que siguió a la retirada de Volkov era un vacío auditivo, roto solo por el sonido gutural de una mujer intentando sofocar un gemido. Elena sabía que debía actuar. Podría organizar una quema rápida y eficiente, asegurando que los guardias vieran su cooperación, protegiendo así el futuro de todas. O podía escuchar el llanto silencioso de Greta, cuyas manos temblaban tanto que el pequeño pato de madera crujía bajo la presión, y arriesgarlo todo por la dignidad de un puñado de mujeres alemanas que ya habían perdido demasiado. La moralidad le exigía la obediencia. La humanidad le rogaba la insubordinación. Elena no necesitó consultarlo con la almohada. La lógica inflexible de su rigidez moral se activó, creando un escudo protector de eficiencia. Si la obediencia estricta era el precio de que 40 mujeres vieran el sol, ella pagaría el peaje. Ignorando el foco de angustia donde Greta seguía acunando el pato de madera, Elena tomó un cubo de metal oxidado cerca de la estufa fría y lo colocó en el centro de la mesa comunal. El clan metálico y resonante fue un contrapunto crudo a los susurros y gimoteos. La orden es de Volkov, no de Dios. Vamos a cumplirla, ahora, declaró con una voz más áspera de lo que pretendía. El primer efecto de su rigidez fue el resentimiento palpable que se levantó como una neblina. La vieja Frau Merz, una mujer cuyos ojos habían visto demasiado, apretó entre sus dedos un trozo de tela de terciopelo bordado. «Es de mi marido, Elena. ¿Qué sabe una niña de la pérdida?» Elena no cedió. Su mirada era de acero pulido. «Sé lo que es una hoguera, Frau Merz, y sé lo que es sobrevivir a una. Si esto se queda, moriremos todas. Si se va, solo morirá el recuerdo». Elena extendió la mano, y la textura áspera y gastada del terciopelo rozó la piel de la ex bibliotecaria, trayendo consigo un breve y doloroso aroma a lavanda añeja. Frau Merz soltó la tela, que cayó en el cubo con un suspiro audible. El peso de la responsabilidad es a menudo más pesado que la culpa. Varias mujeres, al ver la eficacia fría de Elena, comenzaron a moverse con una lentitud espantosa, vaciando sus bolsillos y escondites bajo las literas. El sonido principal era el crujido seco y desgarrador de cartas escritas en papel cebolla siendo arrojadas.
El aire se hizo espeso con el olor agrio del miedo, mezclado con el hedor a jabón de sebo barato. Los objetos se apilaban. Un botón de uniforme de la Wehrmacht, una pequeña Biblia que había perdido su tapa, un mechón de cabello rubio atado con hilo rojo. Elena supervisó la acumulación, asegurándose de que nada se saliera del protocolo. Había que ser perfectas para Volkov. Si la Cruz Roja venía en menos de 60 horas, no debían encontrar ni un solo cabo suelto, ni un solo indicio de apego humano, pero su disciplina la estaba aislando. Ana, una enfermera que había llegado hacía solo 2 semanas, se acercó, sus ojos azules fijos en Elena. «Nos estás despojando de nuestra alma, 412. ¿Por qué tanta prisa por ser el carcelero de Volkov?» Elena no respondió. Simplemente señaló el reloj de pared roto que ya no funcionaba, pero que servía como recordatorio constante del tiempo que se agotaba. El verdadero tic-tac no estaba en el mecanismo, sino en sus propios corazones. La pila de recuerdos crecía, un monumento silencioso a las vidas perdidas. El hedor a linaza rancia que se adhería a las mantas y a la ropa interior sin lavar, se intensificó con el movimiento, creando una atmósfera de miseria concentrada. Elena ignoraba los ojos húmedos, solo veía la cuenta regresiva. 157 horas. Volkov encontraba una sola infracción, la Cruz Roja no importaría, él haría cumplir su amenaza. Liesel, la cocinera del pabellón que mantenía una autoridad tranquila incluso bajo el yugo soviético, se acercó a la mesa. No llevaba una fotografía, sino un cuaderno pequeño y maltratado. «Esto no es superfluo, 412», dijo Liesel, señalando los números cuidadosamente escritos en el interior. «Esto es el cálculo de la dieta, las porciones exactas. Si Volkov miente sobre el peso del pan, esto es nuestra evidencia». Elena extendió la mano. La textura áspera del tejido de patata de su uniforme rozó la piel de Liesel al tomar el cuaderno. La orden no distingue entre sentimentalismo y evidencia, solo distingue entre lo esencial y lo superfluo. Esto es papel, es superfluo. ¿Puede la verdad ser desechada si no sirve al protocolo inmediato? Liesel intentó argumentar, su voz baja y grave. Si no tenemos pruebas de que nos están matando de hambre, ¿qué esperanza tenemos después de la inspección? Necesitamos un futuro, no solo sobrevivir el día. Sobrevivir el día nos da el derecho de tener un futuro, replicó Elena, deslizando el cuaderno hacia el cubo. El chirrido constante del grafito, que Liesel usaba para afilar sus lápices, se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio de condena. Elena sentía los ojos de sus compañeras ardiendo en su espalda. Había logrado el objetivo de la orden de Volkov, sí, pero el precio había sido la confianza de la comunidad. Hanna y Greta se retiraron a su rincón, susurrando en alemán. La cierta rigidez moral de Elena se manifestó en una serie de movimientos nerviosos. Reorganizó los cuencos de estaño, asegurándose de que la pila de basura estuviera perfectamente centrada. La barraca, ahora vacía de objetos personales, parecía artificialmente limpia, pero la sensación de orden era una mentira. La tensión era un animal gruñendo entre las literas. Su eficiencia la había convertido de víctima en capataz. Ella era la prueba viviente de que la obediencia estricta era una forma de tiranía autoimpuesta. Había asegurado la seguridad externa, pero había desmantelado la resistencia interna. El toque de queda se acercaba como un martillo cayendo. A diferencia de otros días, el aire no se enfrió solo por la temperatura. Se congeló por el resentimiento. Elena se dirigió a la puerta arrastrando el pesado cubo de metal. La textura de su asa, fría y pegajosa por la condensación, le recordó la inevitabilidad de su tarea. Tenía que incinerar la pila de recuerdos en el horno exterior antes de que las luces se apagaran. Obstáculo 1.
Quemar los recuerdos sin ser vista por los guardias que patrullaban el perímetro. Un desafío de competencia práctico, pero que llevaba consigo una carga emocional abrumadora. Se deslizó fuera del pabellón. La nieve de marzo estaba ya derretida, y el olor a lodo y madera quemada de la estufa comunal llenaba el pequeño patio. El sonido de sus botas crujiendo en la grava helada parecía amplificarse en el silencio de la noche. Se dirigió a la caseta de incineración, una estructura de ladrillo negro y humeante detrás de las cocinas. ¿Cuánto tiempo lleva quemar una vida? Al llegar, notó que la puerta de metal estaba entreabierta. Se escuchaba un tenue sonido metálico, un raspar constante, como si alguien estuviera limpiando. Inmediatamente pensó en Volkov. ¿Estaba él comprobando su obediencia? ¿O era quizás otro guardia intentando buscar algo de valor? Elena se agachó junto a la pared fría y áspera del edificio. El hedor a hollín y aceite quemado era intenso. A través de la abertura vio una figura pequeña, agazapada junto al horno. No era Volkov, era Hanna. La enfermera estaba intentando encender el horno, luchando con la leña húmeda, pero con un objetivo diferente. Hanna no tenía la intención de quemar la basura. Estaba intentando esconder algo en las cenizas frías bajo la rejilla. Elena sintió la punzada de la amenaza, la infracción. Su rigidez moral le ordenó exponer la violación. Si Hanna era atrapada, todas pagarían. Se levantó y empujó la puerta con suficiente fuerza para que chirriara, anunciando su presencia. Hanna se enderezó de un salto, sus manos llenas de tizne. En una mano apretaba el cuaderno de Liesel, la prueba de la hambruna. «Hanna, detente, la orden», siseó Elena, colocando el cubo de metal en el suelo, el impacto reverberando. Hanna no parpadeó. Su rostro, manchado de hollín, mostraba una resolución que Elena nunca había visto. El olor a miedo se mezcló con el fuerte aroma de la madera podrida en el suelo. «La orden es una trampa, Elena», susurró Hanna, acercándose con el cuaderno de Liesel todavía visible. «Si Volkov está tan preocupado por la inspección de la Cruz Roja, es porque tiene algo que ocultar. Nosotras debemos tener algo que mostrar. Este cuaderno es nuestra vida después de mañana». El dilema de Elena se agudizó. Su rigidez moral le exigía destruir la evidencia para asegurar la supervivencia inmediata, evitar la inspección de Volkov. Pero la supervivencia a largo plazo dependía de la verdad, el cuaderno. Era una subtrama de lealtad dividida, lealtad a la regla o lealtad a la justicia. Cuando la ley es injusta, la obediencia se convierte en complicidad. De repente, un destello de luz anaranjada brilló a través de la ventana cercana. Un guardia se acercaba. Su silbido desafinado rompió el silencio. El sonido de sus botas, acercándose, era ahora ensordecedor. Tenían menos de 10 segundos para decidir. Hanna empujó el cuaderno hacia Elena. «Tú eres la única que no te has roto. Si me pillan a mí, es el fin. Si te pillan a ti, Volkov te necesita para la organización. Tú tienes una oportunidad de esconder esto en un lugar mejor». Elena sintió la textura fina del papel de registro en sus dedos. Su rigidez se enfrentó a un dilema moral: protegerse a sí misma obedeciendo la orden de quema, o traicionar a Volkov para salvar una prueba de vida a costa de un riesgo extremo. Su mandíbula se apretó. Si el guardia las veía juntas, la ejecución sería instantánea. Obstáculo 2. La elección entre la seguridad personal y la protección del futuro colectivo, arriesgando su posición de obediente. El olor a tabaco barato y sudor que acompañaba al guardia se hizo más fuerte. En un movimiento impulsivo, Elena tomó el cuaderno, lo deslizó bajo su uniforme contra la piel fría y empujó a Hanna de vuelta hacia la oscuridad. Agarró un puñado de cartas del cubo y con una velocidad febril las arrojó a las brasas moribundas del horno. El olor a papel quemado y tinta se elevó de repente, creando una cortina de humo acre. El guardia llegó.
su linterna cortando el aire. 412. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es este olor? Elena se enderezó, la calma glacial de su rigidez moral, sirviendo ahora para proteger una mentira vital. La ceniza caliente le rozó la mano. Sargento Cobalt, la orden de higiene del comandante. Estoy incinerando los artículos superfluos. Estoy asegurando que el campamento esté presentable en las próximas 48 horas. Cobalt, un hombre de pocas luces, movió la linterna sobre el cubo casi vacío. Vio las llamas anaranjadas lamiendo el borde del horno. Escuchó el crepitar del papel que se hacía cenizas. Todo encajaba. Bien. El comandante será informado de su eficiencia 412. Continúe, y quédese en su barraca después. El toque de queda se acabó, gruñó Cobalt, y la textura áspera de su voz se perdió en la noche mientras se alejaba silbando. A veces, el silencio es el mejor escondite. Elena se quedó inmóvil, sintiendo el cuaderno, el cálculo de la dieta, presionando contra su estómago. Había traicionado la orden de Volkov, había traicionado su propia filosofía de obediencia perfecta, había elegido el riesgo por la verdad, había fracasado en ser la prisionera modelo. Cuando regresó a la barraca, Hannah ya estaba en su litera. El olor a miedo se había sustituido por un tenue aroma a jabón de sebo que Hannah usaba para disimular el hollín. La pila de recuerdos había desaparecido. Las prisioneras, sin embargo, no dormían. Estaban esperando el veredicto. Liesl se levantó y miró a Elena. El cuaderno. Elena asintió una sola vez. Deslizó la mano por el cuello de su uniforme y sacó el papel doblado, entregándoselo a Liesl. La enfermera soltó un suspiro seco y aliviado. Reversión 50%. Lo que las prisioneras creían que Elena era una traidora y una servidora del sistema estaba fundamentalmente equivocado. Elena había arriesgado su propia vida para salvar la única arma real contra Volkov. Este acto, no obstante, no fue por una transformación completa, sino por una reinterpretación de su propia rigidez. Ahora, la obediencia estricta era hacia la moralidad superior, la verdad, no hacia la autoridad. Había activado su modo de resistencia. La traición a Volkov era un secreto compartido ahora. La atmósfera en la barraca cambió. El resentimiento se suavizó en una frágil alianza. Sin embargo, la acción de Elena tuvo una consecuencia inmediata. La necesidad de una ejecución impecable de la orden de higiene visible para cubrir la rebelión invisible. No hemos terminado, anunció Elena con una nueva urgencia en su voz. Si la Cruz Roja llega en 46 horas, tiene que ser perfecto. No solo la barraca, nosotras. Su nueva misión se convirtió en la manipulación de la percepción. El olor a miedo y jabón barato necesitaba ser reemplazado por algo que pareciera higiene real. Elena comenzó a organizar a las mujeres, su rigor habitual ahora aplicado a la preparación del engaño. Frau Merz, antes resentida, ahora la miraba con cautela respetuosa. La verdad puede ser peligrosa, pero la mentira es aún más exigente. Liesl, usando el cuaderno como una reliquia sagrada, lo escondió en el doble fondo de un saco de patatas. El sonido de su aguja cosiendo el borde del saco era el único tic-tac real en la barraca, un recordatorio constante de que la prueba existía. Elena se centró en Greta, la joven del pato de madera. Greta no había vuelto a llorar, pero sus manos seguían temblando. Greta, necesitas compostura. Si la Cruz Roja te interroga, tienes que parecer sana. ¿Entendido? Greta asintió, su rostro inexpresivo. Elena la tomó del hombro. La textura de la chaqueta de Greta era áspera y llena de agujeros. El aroma a sudor viejo era fuerte. La compasión era un lujo que Elena no se permitía, pero la protección de la comunidad era ahora su nuevo código moral estricto. El desafío era doble. Volkov, que esperaba obediencia sumisa, y las propias mujeres, debilitadas física y mentalmente.
La rigidez moral de Elena, al desviarse de la obediencia ciega, la obligaba a ser doblemente más rigurosa en su engaño. Debía proyectar la imagen de una prisionera modelo para Volkov, mientras organizaba la subversión para la Cruz Roja. Esta exigencia la agotó más que la hambruna. El día siguiente se sintió como si el tiempo se hubiera estirado. En 30 horas, la farsa debía estar completa. Elena, agotada, pero impulsada por su nuevo código de moralidad por la verdad, supervisó la limpieza. El suelo de madera podrida fue fregado con agua fría hasta que las tablas chirriaron, un sonido agudo y repetitivo. El sargento Volkov entró a la hora del almuerzo, oliendo a alcohol y a tabaco de mala calidad, su presencia una mancha oscura. Se detuvo en el centro de la barraca, sus botas de cuero pulido crujiendo, escudriñó cada rincón. 412. «Dices que todo está conforme a la orden», dijo Volkov, su voz baja y sibilante, «pero la perfección es un ideal. Necesito una demostración. Dime, ¿dónde pusiste tu propia basura sentimental?» Era una trampa directa para la rigidez moral de Elena. Ella sabía que debía mentir con convicción, pero la mentira no era su fuerte. Su ética se basaba en la verdad, incluso si era una verdad inconveniente. Sin embargo, si admitía que ella no tenía nada, Volkov sabría que no había sacrificado algo propio, una señal de desapego que él valoraba. La manipulación requiere una ofrenda creíble. Elena no dudó. Se acercó a su litera. Bajo el delgado colchón de paja, había escondido, paradójicamente, una carta que nunca había tenido la intención de leer o quemar, una misiva propagandística alemana que había encontrado en el campamento, pero que Volkov no conocía. Tomó la carta y se la ofreció. «Esto, comandante, es una carta de mi hermana», dijo con firmeza. Era una mentira construida con urgencia, usando la misma textura áspera de papel que Cobalt había visto quemarse la noche anterior. No podía quemarla yo misma, por la noche, en el horno. Volkov tomó la carta, oliéndola brevemente, percibiendo el débil aroma a humedad y metal oxidado. Una sonrisa lenta y fría apareció en su rostro. «¿Y me la das ahora? ¿Por qué?» «Porque mi supervivencia y la de la barraca es la prioridad. Mi moralidad no me permite arriesgar a otras», replicó Elena, citando su propia creencia distorsionada. Volkov tomó la carta y con un movimiento casual la rasgó por la mitad. El sonido del papel rompiéndose fue tan violento como un disparo. «Muy bien, 412. El pragmatismo supera al sentimentalismo. Estarás a cargo de las prisioneras durante la inspección. No me decepciones». Elena había pasado la prueba, pero solo al costo de traicionar sus propias palabras, ofreciendo un sacrificio falso para ocultar la verdadera rebelión. El día de la inspección, Volkov estaba eufórico. Solo quedaban 2 horas antes de la llegada de la Cruz Roja. La barraca 8 brillaba con una limpieza superficial que gritaba obediencia. El aire olía intensamente a cera barata, intentando encubrir el hedor a cuerpos sin lavar y miedo. Elena se posicionó en la puerta con una postura de control estudiado. En el rincón, Greta, la joven del pato de madera, parecía haber perdido todo color. Había intentado seguir las instrucciones de compostura de Elena, pero su cuerpo la traicionaba. De repente, una fila de camiones militares se detuvo fuera. Pero no eran los vehículos de la Cruz Roja, eran los camiones de transporte de prisioneros, cargados con una nueva remesa. Volkov maldijo en voz baja, luego sonrió fríamente. «Perfecto. Más evidencia de nuestra alta rotación, 412. Recíbelos». La interrupción más pequeña puede desencadenar el desastre más grande. Mientras Elena salía, la delegación de la Cruz Roja, con sus brazaletes de tela blanca, entró por la puerta principal del campo. El comandante se apresuró a encontrarlos, dejando a Elena sola para manejar la llegada de los nuevos. Obstáculo 3. La crisis máxima. Elena se enfrentó a los recién llegados.
No eran soldados o criminales. Eran mujeres, más demacradas que las que ya estaban allí. Entre ellas, Elena reconoció un rostro. Era Inga, su propia hermana, la misma a la que Volkov creía que Elena le había quemado la carta. Inga tropezó al salir del camión, sus ojos vacíos. Pero eso no fue lo peor. La falla fatal de Elena, su rigidez moral basada en la obediencia al protocolo para la supervivencia, la golpeó de lleno. Mientras Elena intentaba mantener a las nuevas en orden, su protocolo, Greta colapsó por la tensión. No lloró. Simplemente cayó sobre el suelo recién fregado, sus manos temblando rítmicamente. El sonido del cuerpo de Greta al golpear el suelo alertó a Volkov y a la delegación de la Cruz Roja, que estaban a solo unos metros. La limpieza superficial, el orden rígido, todo se evaporó. La Cruz Roja vio el cuerpo en el suelo. Pero peor aún, vieron la expresión congelada de Inga, la hermana de Elena, que acababa de entrar al campamento y cuya presencia refutaba la mentira de la carta quemada. El rostro de Volkov se puso blanco. Había un fallo masivo en el protocolo. Todo fue una pérdida total, causada directamente por la creencia de Elena en el orden y la obediencia a la higiene. El aire se hizo denso y silencioso, solo interrumpido por el jadeo superficial de Greta en el suelo. Volkov se acercó a Elena con una furia silenciosa y controlada. El hedor a miedo ahora provenía directamente del comandante. «Tu hermana, la carta», siseó con la mandíbula apretada. Había perdido el control de la narrativa. Elena no se movió. No miró a Volkov. Miró a Inga, que se aferraba a la pared. Y luego miró a las mujeres del pabellón, que al ver la crisis total comenzaron a sollozar abiertamente, no por tristeza, sino por la liberación de la tensión. El sonido de sus lágrimas golpeando el suelo era como una lluvia ácida. La verdad, incluso accidental, tiene un poder destructivo. Uno de los inspectores de la Cruz Roja, un hombre alto y de rostro severo, se acercó a Greta. «Esta mujer necesita atención médica inmediata. ¿Por qué está tan demacrada? ¿Cuáles son sus raciones?» El tiempo se había detenido. Elena sintió el peso total de su rigidez moral. Había creído que la obediencia al protocolo, la eliminación de los recuerdos, la higiene, aseguraría la supervivencia. Pero esa obediencia la había puesto directamente en la posición de mentir. Y esa mentira había colapsado, exponiendo la brutalidad del campo y la presencia de su hermana. En ese momento de noche oscura del alma, Elena dejó de preocuparse por la supervivencia individual y por la estricta obediencia. Su mente, por primera vez, se centró únicamente en la evidencia, el cuaderno de Liesel, la prueba real. Elena miró a Liesel. Liesel entendió la mirada. La ex bibliotecaria, la prisionera modelo, había roto finalmente su cáscara de hielo. Su fracaso la había liberado. La única forma de redimir su error, mentirle a Volkov. Y el error del campo, la miseria expuesta, era asegurar que la verdad saliera. No podía salvar a su hermana de la lista de prisioneras, ni a Greta de su colapso, pero podía salvar el testimonio. El clímax se desarrolló en el comedor, a donde Volkov intentó desesperadamente llevar a la Cruz Roja para mostrarles las raciones satisfactorias. El reloj marcaba los últimos 30 minutos antes de que la delegación se marchara. Elena, ahora liberada de la necesidad de obedecer a Volkov, se movió con una intención fría. Siguió al grupo de inspección, sus ojos fijos en Liesel, que estaba cerca de los sacos de patatas. El olor a humedad y vegetales podridos dominaba la cocina. Volkov, intentando recuperar el control, hizo un gesto hacia las ollas. «Aquí, caballeros, nuestras raciones, suficientes para el trabajo diario». El sonido metálico de las cucharas golpeando las ollas intentó sonar convincente. El inspector severo,
El mismo que había visto a Greta colapsar, se acercó a la pila de sacos de patatas, atraído por la costura irregular que Liesel había hecho. ¿Quién es el verdadero traidor cuando se revela la verdad? Volkov vio la dirección de la mirada del inspector y se puso tenso, sus manos sudando. Hizo un movimiento brusco, intentando interponerse. Fue el momento exacto que Elena había estado esperando. Elena se lanzó hacia adelante, con una velocidad que no se esperaría de una prisionera hambrienta. No atacó a Volkov. Se abalanzó sobre el saco de patatas más cercano y sus uñas rasgaron el tejido de arpillera. Liesel, entendiendo la señal, tiró con fuerza del borde suelto que ocultaba el cuaderno. El inspector se giró justo a tiempo para ver a Liesel sacando el pequeño cuaderno maltratado. Volkov gritó y se abalanzó sobre Liesel, intentando arrebatarle el cuaderno. El sonido de la lucha corporal atrajo la atención de todos los presentes. En medio del forcejeo, Volkov logró agarrar el cuaderno, pero no lo hizo para esconderlo. Por el contrario, en un ataque de pánico brutal, lo lanzó al fuego de la estufa que estaba encendida para calentar el agua. Las páginas comenzaron a chamuscarse en el acto. Elena sintió que su corazón se hundía. Había fallado. Su elección moral de salvar el cuaderno había sido en vano. Volkov soltó una carcajada histérica y cruel. El humo acre del papel quemado llenó la cocina, ahogando cualquier palabra que Volkov pudiera haber gritado. El inspector, horrorizado, se quedó inmóvil. Parecía que la prueba se había perdido para siempre, y Volkov se saldría con la suya. Pero entonces se produjo un pequeño milagro de la necesidad. Liesel no había entrado en pánico. Mientras Elena la había cubierto, Liesel había estado preparada para el fracaso. Se acercó al fuego, no para recuperar el cuaderno, sino para señalar algo en el suelo. Reversión 2,85%. El cuaderno que Volkov quemó no era el original. Era la carta falsa que Elena había ofrecido el día anterior, que Liesel había recuperado del bote de basura y rellenado con ecuaciones falsas. El inspector se arrodilló, su mano enguantada tocando un agujero profundo en el suelo de tierra bajo la tarima de madera. Allí, Liesel había colocado el verdadero cuaderno, envuelto en una bolsa de plástico. La textura suave del plástico se sintió extraña en medio de la tierra y el hollín. El comandante quemó la evidencia falsa en pánico. «Aquí está la verdad», dijo Liesel, su voz recuperada. Volkov, al darse cuenta del error, se desplomó. Había actuado impulsivamente, confiando en que el papel que quemó era la única prueba. La rigidez moral de Elena, la que siempre la había impulsado a hacer lo correcto, aunque de forma estricta, había infectado a Liesel con la necesidad de tener un protocolo de seguridad, un plan de contingencia. La verdadera lealtad no es ciega, es doblemente astuta. El inspector tomó el cuaderno sintiendo el peso de los cálculos. Las cifras hablaban por sí solas. El déficit calórico era catastrófico. La Cruz Roja tenía la prueba. La resolución fue inmediata. Los inspectores de la Cruz Roja, con la evidencia en mano y el testimonio vivo de la hermana de Elena y el colapso de Greta, arrestaron formalmente a Volkov y Cobalt. El comandante se resistió, pero el sonido de las culatas de los fusiles golpeando el suelo silenció su protesta. En el caos de la evacuación de Volkov, Elena se acercó a Inga, que todavía se aferraba a la pared. Inga tenía los ojos secos, pero una profunda cicatriz cruzaba su mejilla, una marca que Elena nunca había visto. Elena extendió la mano hacia su hermana. El reencuentro no fue de abrazos, era un reconocimiento silencioso de dos almas rotas. La textura fría de la mano de Inga, áspera por el trabajo forzado, tocó a Elena. Conclusión con costo. Victoria Paples. Pérdida permanente. El campo de reeducación Fortaleza 8 fue cerrado en las siguientes 48 horas, una victoria rotunda para la justicia. El cuaderno de Liesel se convirtió en la prueba de la negligencia criminal del régimen.
Elena, Liesel y las demás prisioneras fueron liberadas. La verdad había asegurado su libertad. Sin embargo, la victoria tuvo un costo amargo y permanente. Mientras Inga y Elena caminaban juntas fuera de los portones, sintiendo el aroma del aire fresco, libre de hollín y miedo, Inga finalmente habló, señalando la cicatriz en su rostro. «No llegaste a tiempo, Elena. Hace meses me enviaron a los talleres. Estuve allí 72 horas antes de que me enviaran aquí. El primer día me negué a doblar la tela sucia». La cicatriz, un recordatorio físico de la brutalidad que Inga había sufrido, era el precio, pero el costo más profundo fue la pérdida de la rigidez moral de Elena. Ella había pasado toda su vida buscando la seguridad en la obediencia, solo para descubrir que su hermana, la persona que amaba, había sobrevivido no por seguir las reglas, sino por negarse a la higiene del sistema desde el principio. La verdadera moralidad no reside en las reglas, sino en la valentía de romperlas por lo correcto. Elena había recuperado a su hermana y había asegurado la liberación de todas. Pero la Elena que creía en la verdad absoluta de la obediencia ya no existía. Había ganado su libertad, pero había perdido su vieja identidad, reemplazada por una sombra de pragmatismo y dolor. El trauma de la higiene y el colapso de Greta permanecerían como cicatrices internas. Se detuvo, el sol calentando su cara por primera vez en años, y tomó la mano de Inga aceptando el dolor, sabiendo que la única manera de avanzar era a través de la honestidad y el riesgo, nunca más a través de la obediencia ciega.